Hola, bienvenidos al podcast número 23 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Pedro García Ibarra, catedrático de Mecánica Matemática dentro del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor García Ibarra es el responsable del Laboratorio de Física de Fluidos en esta institución. A través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UNED, han sido licenciadas 2 patentes consecuencia de la investigación de 15 años. Por un lado, una nueva metodología para la fabricación de pilas de hidrógeno y por otra parte, una estructuración novedosa de los elementos que componen la pila. En la charla que mantenemos, Pedro García Ibarra nos explica este proceso, reflexiona sobre el fenómeno de la ciencia en España y analiza el actual estado de la cuestión en lo que a la coordinación entre la universidad y el mundo de la empresa se refiere. Estar en el mundo hoy en día es estar pendiente del trabajo que tú haces, ¿no? Tú eres, si lo digo mal, me lo corriges, catedrático de Mecánica Matemática, ¿no? Eres de Mecánica de Fluidos. De Mecánica de Fluidos, vale. Eres el coordinador de un grupo de investigación de Física de Fluidos de la UNED, del Laboratorio de Física de Fluidos de la UNED. Eso es, sí. Y tras mucho trabajo, que luego lo iremos comentando, pues tenéis ahí, acabáis de tener 2 patentes sobre una pila de hidrógeno que, va a revolucionar muchas cosas. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Sí, como dices, esto es más que mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo en una dirección que, pues hemos tenido suerte de que haya fructificado en esas 2 patentes que hace ya cierto tiempo que las tenemos, hace ya un par de años o así, y eso no se ha quedado ahí, que es lo que suele ocurrir. Hay muchas patentes que se quedan como tal, o peor que eso, se quedan como publicaciones y nada más, ¿no? Estas patentes las ha recogido una empresa y esa empresa pues es la que se ha dispuesto a utilizarlas, realmente a aplicarlas, ¿no? Que para lo que realmente se hacen las patentes, ¿no? Y es lo que hace falta, que la investigación no se quede en publicaciones y no se quede pues en algo para especialistas, sino que pase realmente a la sociedad, ¿no? Y es para eso esas patentes al final hay que aplicarlas a algo que en mayor o menor medida pues sea útil, ¿no? A la sociedad.
explícanos concretamente para los legos, para que nos enteremos, ¿qué es esto de la pila de hidrógeno? ¿Qué supone este paso que habéis dado? Bueno, la pila de hidrógeno es una versión moderna de las pilas estas que nos enseñaron en el bachillerato, ¿no? Las pilas estas electroquímicas de Volta. Esto, pues, hoy en día es lo que se llama una pila de hidrógeno, o de otros gases también, pero en fin, de hidrógeno, digamos, en general. Es decir, que, si os acordáis, pues ahí había un electrolito y había unos electrodos y se generaba una corriente eléctrica. Esto es lo mismo, lo único que el electrolito y los electrodos pues son un poco más reducidos, son más fáciles de transportar, por ejemplo, y de esa forma pues se llega a poder o ampliar su utilización, ¿no? Nos va más allá de aquellas, ¿os acordáis? Esa cuba electrolítica con los electrodos que se metían dentro y el electrolito y tal, el agua acidulada con ácido sulfúrico que nos contaban, que no se entendía mucho entonces. Bueno, pues todo eso hoy en día ha pasado a ser como una especie de galleta. Es decir, los electrodos son dos planos, materiales planos, y entre medias hay otro material plano que es el electrolito, que ya no es un líquido, el líquido es más difícil de transportar, se puede verter y tal. Esto es un sólido, es un plástico en este caso, ¿no? En el caso de estas pilas. De manera que esto que estoy hablando, que os digo plano, cada uno de estos componentes que os digo son de fracciones de milímetro. Luego, a lo mejor, lo que es una celda de estas de combustible, pues digamos que es menos de 1 milímetro, ¿no? Claro, hay que poner muchas de ellas, hacer una pila, realmente viene el nombre, para conseguir con cada una de ellas un poquito de voltaje y conseguir un voltaje ya que sea útil. Y eso es grosso modo, es decir, que luego hay que alimentarlas con hidrógeno por un sitio y con oxígeno por otro. Oxígeno o el mismo aire. El aire, como tiene oxígeno también, pues vale, ¿no? Entonces, con el hidrógeno y con el aire, esa pila va generando electrones y va generando una corriente electrónica y que permite, pues, hacer un trabajo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco, grosso modo, lo que es la pila de combustible. Realmente, claro, tú me preguntabas cuál es nuestra contribución ahí, ¿no? Y bueno, contribuciones en estas cosas son un poco ya más para expertos, ¿no? Porque tampoco desde fuera esto luego se puede ir mejorando, ¿no? Poco a poco, y es lo que se hace. Es decir, cada una de estas contribuciones en la ciencia, en la tecnología, es un granito, algo muy pequeñito, ¿eh? Lo que pasa, pues, que el grano nos llena de granero, pero ayuda al compañero. Y así es como se avanza en ciencia. Cada cual aporta paso a paso un granito, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues, por un lado, hemos desarrollado un método, una metodología para que esos electrodos sean más eficientes y por otro, hemos desarrollado también una idea de manera que la estructura en general de la pila pues pueda ser diferente de la habitual y hace que pueda ser un poco más compacta. Es decir, que también es más pequeña, ¿no? Y pesa menos. Claro, sí, más pequeña y que por lo tanto pues tenga más aplicaciones en aquellos objetos pues en los que el tamaño realmente importa, ¿no? En otros no. En otros, por ejemplo, lo que es generación de energía para una vivienda, por ejemplo, pues no importa que una cosa sea pesada o que sea voluminosa, relativamente, claro. Pero, por ejemplo, hablábamos el otro día, hacer volar un dron, por ejemplo, ahí, por ejemplo, sí que importa realmente el peso y el tamaño, interesa que sea lo más liviano posible, ¿no? Entonces ahí intervendría esa segunda patente que hemos hecho, y la primera tiene que ver con estos electrodos, que digo, los electrodos para que funcione realmente la pila necesitan un catalizador, ¿no? A fin de cuentas es una reacción de hidrógeno con oxígeno, ¿eh? Sabéis que el hidrógeno con oxígeno, pues con una chispita que pongamos, eso se pone a arder y se crea una reacción de combustión. Lo que tenemos que hacer es una especie de reacción muy parecida a esa. Es la reacción también de hidrógeno con oxígeno para dar agua. El agua es el único producto de estas pilas. Como cuando quemamos hidrógeno con oxígeno, el producto también es agua, ¿eh? Lo que ocurre es que el mecanismo de la reacción química es diferente. No se hace uniendo los dos y generando, por lo tanto, mucho calor y también la
esa explosión de energía que hay, sino que el intercambio de electrones que hay entre hidrógeno y oxígeno se van haciendo a través de esos electrodos. Y claro, eso tiene que ocurrir a temperaturas que no es como en combustión. En combustión la temperatura es tan enorme, estamos hablando de miles de grados, que esa reacción química tiene lugar fácilmente. En las pilas de combustible las temperaturas son muy bajas, en estas que estamos nosotros trabajando las temperaturas son casi 100 grados, digamos, ¿no? Las hay de menos de 100 grados y de más de 100 grados, pero no de miles de grados. Entonces, para que reaccionen ahí el hidrógeno y el oxígeno, uno tiene que utilizar catalizadores. Si no, a estas bajas temperaturas eso no funciona. Y los catalizadores tienen la pega de que son caros, ¿no? Son muy caros. El catalizador que va mejor, digamos, es platino. Ya puedes imaginar, ¿no?, lo que es utilizar platino. Claro, entonces es necesario reducir esa cantidad. Y en lo que estamos nosotros, esta metodología nuestra permite una distribución muy homogénea de ese platino, ese catalizador, en los electrodos, con lo cual con capas o con cargas bajas y ultra bajas de platino, pues aquello funciona razonablemente bien. Entonces ahí es por donde estamos moviendo y donde estamos pues aportando nuestro granito de arena. Y a nivel medioambiental, ¿qué repercusión tienen las patentes? Bueno, en el sentido en que esperamos que sirvan para que las pilas estas se apliquen realmente en la sociedad, porque en sí mismas son ya una gran ventaja con respecto al uso, por ejemplo, de este mismo hidrógeno en un motor de combustión. Sería otra posibilidad de utilizar el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué ocurre? Pues que a esas altas temperaturas se generan óxidos de nitrógeno y aquello pues sería produciría mucha contaminación, como la que hay ahora la típica de las ciudades, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, que también generan los motores de gasolina, con los motores de hidrógeno sería exactamente igual. Aunque el producto de la combustión fuera agua, también en las altas temperaturas generarían óxidos de nitrógeno, sería contaminante. Luego el hidrógeno tampoco es una buena cosa utilizarlo en combustión. Sin embargo, en las pilas de combustible las temperaturas son bajas y a esas bajas temperaturas no se pueden generar esos óxidos de nitrógeno. Luego, la utilización de las pilas ya supone una gran ventaja medioambiental con respecto al uso de otros hidrocarburos. Además que no genera dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono que se genera por los compuestos orgánicos, ¿no?, de los motores que funcionan con gasolina, con diésel, en fin, todo esto siempre hay mucho carbono ahí, y uno de los productos de la combustión es, por una parte, agua, siempre, y por otra, dióxido de carbono. Aquí no, aquí en el hidrógeno y el oxígeno no hay carbono, luego no se genera dióxido de carbono. Luego, ambientalmente, son mucho más ventajosas que los motores de combustión interna. Y bueno, ahí nuestros avances, sobre todo de la reducción de la cantidad de platino, pues vendría, claro, a impulsar el uso de estas pilas de combustible y, por lo tanto, pues a evitar a intentar que se fuera sustituido ese motor de combustión interna por pilas de combustible. Cada motor que se sustituya por una pila de combustible es un motor menos que está generando CO2. Cuando hablamos de la investigación siempre vemos a los investigadores. Yo te quería preguntar, ¿cómo está la situación de los investigadores? Ya sabemos, desgraciadamente, nos reímos todos, y especialmente las personas mayores de 50 años, porque tenemos la sensación, pero queremos que tú no lo digas, de que en el mundo de la ciencia la edad no es tan preocupante, no es un hándicap tan grande como en otros sectores que, vamos, estamos viendo como 45 ya, incluso para arriba, están empezando a poner fuera del mercado a gente con un talento y una validez importante, ¿no? ¿Cómo está la situación en tu sector, en tu gremio? Sí, pues no, es lo que dicen, ¿no? Que realmente lo que hacemos nosotros requiere sobre todo experiencia y eso pues lo consigues con los años, ¿no?
No hay duda también que con los años perdemos capacidades, no solamente físicas, sino también pues, la cabeza no funciona igual que cuando éramos jóvenes. Pero bueno, la experiencia aquí sí que es un grado en la ciencia. Y bueno, no hay un gran rechazo a una persona porque sea mayor, sino todo lo contrario, hay una aceptación por esa experiencia que tiene, ¿no? Que los jóvenes no disponen de ella. Pero también es cierto que, y eso yo sí que lo entiendo y creo que es lógico, ¿no? Cuando se piden proyectos, prefieren que los directores, los coordinadores de los proyectos sean gente, pues como tú dices, en la cuarentena o alguna cosa así. Más de 40 años, pues en fin, si se puede evitar, mejor. Pero no es malo eso, no es malo eso, no, porque la gente joven tiene que empezar también a saber dirigir. Y no es tan fácil, es decir, a los que nos dedicamos a la investigación nos gusta eso, dedicar tu tiempo a gestionar un proyecto, contratos, compras, tal, pues luego no nos gusta. Alguien tiene que hacerlo. Por eso, si desde jovencitos se empiezan a entrenar en ese aspecto también, que es la gestión de la investigación, pues yo creo que es bueno. Por eso no me parece mal que empiecen ya desde los 40 y tantos a gestionar también proyectos, a dirigir y a coordinar. Pero entre los componentes siempre del grupo de investigación, pues, hombre, no nos dejan de lado a los que peinamos canas o no peinamos nada ya, ¿no? Directamente. Aludiendo al inicio de la conversación, en lo que nos congratulábamos contigo acerca de que 2 patentes habían conseguido saltar, y perdóname la expresión, saltar al ruedo. ¿Podrías explicarnos cuál es el procedimiento habitual para que una persona que sea lega, que no lo conozca, sepa cómo salta un proyecto que ha cristalizado en una patente? ¿Cómo salta al mercado? ¿Cómo se explota comercialmente? Bueno, pues es lo que decía, que hace falta una empresa siempre, porque también podríamos desde la misma universidad crear las startups que llaman ahora, ¿no? Estas empresas que las gestionan los mismos investigadores. Yo la verdad es que creo que nuestro puesto está en la investigación, porque dedicarte a vendedor lleva mucho tiempo, es muy difícil también vender, complicadísimo, ¿no? Entonces yo prefiero que eso lo hagan otros y creo que eso lo deben de hacer otros. Los investigadores nos debemos dedicar a eso, a investigar, a hacer patentes, y luego hay que buscar convencer a una empresa que realmente vea el potencial, el interés de utilización de esa patente y hacer algún producto comercial. Y eso creo que es el camino correcto. Esas startups que hay ahora y que están muy de moda, están bien también, pero yo creo que ahí los investigadores están moviéndose un poco hacia un terreno que no debe ser el suyo, porque además te come tiempo para hacer tu trabajo, que es la investigación. Pues hay que buscar siempre una empresa y que esa empresa haga ese papel de vendedor. Este proyecto, lleváis 15 años investigando. Nosotros estamos trabajando un poco en línea con el proyecto, como te contaba, de la Agenda 2030, que en varios de los puntos se refieren el 7º, 9º, a la investigación, al desarrollo de... Vosotros os habéis adelantado un poco, ¿no?, a esta agenda, porque además, por lo que estás diciendo, no es solo la investigación, es decir, que estáis potenciando pues una serie de mecanismos como la economía circular, por ejemplo, o la creación de estas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta empresa que va a comercializar, va a trabajar con estas 2 patentes, pues surge prácticamente a la sombra de esta investigación, ¿no? Explícanos un poco cómo, si es así. Sí, es cierto, es cierto. En este caso eran un par de personas que estaban moviéndose, intentando abrirse camino en la generación de energía, que es
es un tema bastante complicado porque hay grandes compañías que se dedican a la generación de energía, como sabéis. Entonces es muy difícil entrar ahí, y entrar pues de manera que uno pueda plantar cara, digamos, a esas grandes empresas, ¿no? Y bueno, estas cosas se hacen siempre por conocidos, hablan de ellos y bueno, llegamos a conocernos, hablamos y les propusimos la utilización, el uso, ¿no?, de estas dos ideas, eran dos ideas, y bueno, eso yo les pareció eso interesante y iniciaron con todos los contactos. Esta gente que se dedica a las empresas pues tiene sus contactos, ese es su mundo realmente. Tienen que saber moverse bien en este mundo donde hay necesidad de este tipo de productos, de desarrollo de este tipo de tecnologías. Y eso, como digo, es algo que lo saben hacer ellos mejor que nosotros. Entonces, bueno, pues hablamos con ellos y efectivamente a raíz de ahí surgió que, de hecho, incluso está la empresa, ¿no?, que no estaba ni creada entonces. Se creó la empresa y ahí vamos con ellos un poco de la mano como grupo tecnológico de apoyo. En una conversación que tuvimos, hay dos temas que me gustaron o que se me quedaron un poco grabados, ¿no? El tema de que esta empresa se había dedicado a un sector, concretamente el de las grúas, ¿no? El de los puertos y drones, sí, también, sí. Porque era un sector que, por ejemplo, el sector del automóvil es súper poderoso y está completamente copado, ¿no? Si eso no te importa, claro, nos cuentes un poco. Sí. Y luego, ya un poco más global, ¿todos estos avances tú crees que vienen para quedarse o no? Sí, pero no te pido que es la bola de cristal, pero... Claro, no, esto es lo que te comentaba efectivamente el otro día, que yo he visto ya como 3 intentos de esto, ¿no? Ya que empieza a ser uno, ya más que 50, ¿no? 60 ya. Y efectivamente el tiempo pasa y la sociedad va evolucionando, y desde aquellos primeros momentos de la crisis petrolífera de los 70, cuando empezaron con las renovables, entonces la renovable se empezó a hablar de ellas, ¿no? ¿Pero qué pasó? Bueno, pues eso, bajó el precio del petróleo y te olvidas de las renovables, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Además de porque el lobby del petróleo es muy fuerte, lógicamente, ¿no? Claro, ya por el año 2000, una cosa así, hubo otra vez otro revival de esto. Y sobre todo en la Unión Europea hubo un montón de esfuerzo, de dinero, un montón de reuniones. Se hicieron ya planes de por dónde tenían que andar los coches con las pilas de combustible, cuántos iba a haber. Bueno, todo eso era papel mojado, porque tampoco sirve de nada sentarse en un despacho y desde ahí hacer planes. El desarrollo se lleva a cabo siempre a raíz de soluciones tecnológicas que se implementan. Y por mucho que uno se siente y empieza a pensar y diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si te adelantas en eso al desarrollo tecnológico, no se va a ningún. Y eso es lo que pasó en aquel momento. Las pilas de combustible todavía no estaban dispuestas para salir al mercado. Había todavía problemas. Todavía los hay, por supuesto. Pero ahora con este nuevo resurgir que ha habido de las renovables, ligado a todo agenda esta 2030 que decíamos, uno de los apartados el cambio climático, por ejemplo, es un punto muy importante y que en aquel momento ni se hablaba de esto, porque el cambio climático no se había todavía, había algunas personas que hablaban de él, pero el gran público no sabía nada, hoy lo sabe todo el mundo, ¿no? Ha salido a la palestra y es algo que está ahí, y que todo lo que hagamos tiene que ir tendente, todas las acciones en cuestiones de energía tienen que ir tendentes a esa reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso hoy está muy claro, todo el mundo lo sabe. En aquel momento no. Y aquí las pilas de combustible pues son uno de esos elementos que van a evitar la emisión de gases de dióxido de carbono. Y por lo tanto pues van a influir enormemente en este de los objetivos de la Agenda 2030. Es decir que, bueno, esta tecnología se adapta bastante bien a algunos de los objetivos, no solamente a ese.
Y por lo tanto yo creo que visto ahora se le ha visto, pues eso, la cara al lobo ya por fin, ¿no? Es decir, el petróleo no es que se esté acabando, el petróleo hay todavía mucho, todavía mucho por extraer. No, quizá petróleo fácil, hay petróleo difícil, que está de rocas bituminosas, arenas petrolíferas, en fin, pero hay mucho todavía. Pero no se trata de extraerlo, sino al contrario, se trata de reemplazarlo por otras posibilidades, otras alternativas, que son estas energías renovables. Y ahora ya se ha visto que efectivamente no estamos jugando mucho, cosa que antes la gente era un poco ignorante de ella, ¿no? Se hablaba de ello, pero de forma mucho más abstracta, ¿no? Ahora creo que se ha concretado mucho en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí, que ahora esto ya es imparable, ¿no? Es imparable, no tanto digo por la escasez de combustibles fósiles, que eso parecía que era uno de los problemas que iba a haber y tal. No, todavía hay petróleo hay para rato, ¿no? Lo que ocurre es que hay ese problema del calentamiento global, que lo estamos viendo todos ya, y bueno, pues yo creo que ahora ya la gente sí que, y todos los gobiernos, ¿no?, están poniendo más dinero en el desarrollo de estas energías alternativas, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya sí que han venido para quedarse. Es ahora, quizás ahora o nunca, porque estamos en una situación crítica, eso no hay que dudarlo, vamos. Quizás la situación no es bueno partir de una situación crítica, imagino, sobre todo de cara a la investigación, por lo que vienes exponiendo. O sea, la investigación requiere de tiempo y requiere de reflexión. Y el vernos ahora un poco abocados a abrazar soluciones de urgencia, pero sí que es buena. Desde luego es una señal óptima el hecho de que haya empresas que estén optando por soluciones como las que habéis desarrollado en vuestro departamento de investigación. Sí, tienes toda la razón. La investigación requiere de sosiego, de reflexión, efectivamente. Eso está ahí y nuestros amigos de la empresa pues siempre están queriendo efectivamente que saquemos más cosas, más productos, innovemos. Y yo les digo siempre lo mismo, esto es así, es una inversión a largo plazo. Tú estás ahí trabajando y no puedes, es como lo que decía en los años 2000 la Unión Europea, que decía, bueno, ya dentro de 5 años tenemos tantos coches, tantas flotillas, de todo de hidrógeno. Bueno, no vale echar muchas cuentas aquí, porque si supiéramos ya eso, estaría todo hecho. El problema de la investigación es que no está hecha, hay que hacerla. Y por lo tanto, hasta que no se hacen los resultados y se comprueban, pues uno no puede echar las campanas al vuelo. Entonces sí que es cierto, pero también es cierto que llevamos ya muchos años en esto. Ya digo que las pilas de combustible llevan, en la versión moderna me refiero, por supuesto, sino mucho más, pero en su versión moderna llevan ya pues unos 20 años, una cosa así, desarrollándose. O sea que no es algo que esté surgiendo ahora. Está empezando ahora su aplicación en algunos sectores. Pero las pilas llevan ya bastante ganado. Tenemos que ganar todavía mucho más, y todavía campo para mucho trabajo, para mucho desarrollo y mucha mejora, por supuesto. Pero ya en la situación actual sí que podemos empezar a hacer eso que digo, intentar sustituir motores de combustión interna por pilas de combustible. Y uno de los sectores este que comentaba Anselmo, y que había descubierto de una manera de descubrir esta empresa Halvasur, ¿no?, que está con nosotros. Es decir, ¿por qué no nos dedicamos a hacer esta sustitución en las grúas portuarias, ¿no? Es una idea muy buena, ¿no?, porque es un mercado, un nicho que está ahí, que no es muy llamativo, ¿no? La gente o las empresas de pilas de combustible pues están ocupándose más de los coches, porque efectivamente coches hay millones, o sea que es un mercado muy goloso, ¿no?, para estas grandes empresas, lógicamente. Y este otro, sin embargo, de las pilas, tampoco hay tantas pilas portuarias, pero tampoco hay pocas. Si veis los que hay por las puertas, hay muchísimas, ¿no? Para una empresa pequeñita como es esta, pues ya de más. Pero es decir, que si queremos sustituir todos los motores de pilas con pilas en las grúas, pues no damos abasto.
Es decir, es un mercado, yo creo, muy inteligente y que contribuiría mucho a la salud medioambiental de todos estos puertos, ¿no? Que son ciudades muy contaminadas, ¿no? Y mucha de esa contaminación viene de estos mecanismos de las grúas, ¿no? Que se podrían, por lo tanto, pues evitar. O sea que, bueno, creo que se lo ha encontrado. Es un punto muy bueno donde podemos incidir y esperamos, hay ya varios proyectos, en fin, si los conceden, pues esperamos dentro de poco estar trabajando precisamente en ese tema. Muchas gracias a Pedro García Ibarra por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 23 de Sentido Común, el programa de Radio 50 Opía. De Sentido Común, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de 50 Opía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para 50 Opía.